veces la literatura nos ayuda a comprender la realidad mejor que el mejor de los ensayos académicos. Por eso me dio mucho gusto cuando empecé a leer la novela de la que vamos a estar platicando hoy, Hacia el pantano, encontrar muchas claves del mundo contemporáneo, del mundo en que nos ha tocado vivir en estos tiempos a los mexicanos. Y bueno, más cuando la novela es escrita por Gerardo Laveaga, un abogado muy reconocido, profesor, ha sido profesor en el ITAM, es colaborador de ADN 40, ha sido director editorial de El Mundo del Derecho y también novelista. De hecho, conversamos aquí en este espacio hace algunos años sobre El sueño de Inocencio, una gran novela para entender pues otros tiempos. Hoy tenemos Hacia el pantano, también es una novela, pero es una novela sobre el mundo del derecho, sobre el mundo de la política, y qué mejor que un abogado como Gerardo Laveaga para hablarnos sobre este tema. Gerardo, en primer lugar, gracias por estar aquí en la entrevista. Lo que encuentro, y es curioso porque encuentro muchos resabios de lo que he visto en tiempos recientes, de cómo todo el mundo, todos los políticos dicen que respetan la justicia y a los jueces y la independencia de los jueces, y cómo a final de cuentas nadie lo hace. Y vemos un sistema en el que nos vas presentando a ciertos personajes que nos presentan un poco de ese mundo que yo creo que solamente un abogado nos puede describir. Pero cuéntanos por qué escribir esta novela. Oye, ante todo, mil gracias. Sí. Estar en la entrevista de Sarmiento siempre es un privilegio. Gracias Por la invitación. Mira, la novela lo que busca es hacer un contrapunto entre los hechos, el poder descarnado, la realidad y las ideas. Entre los abogados siempre construimos grandes modelos, la justicia, la dignidad, el deber, lo que se puede, lo que no se puede. En la democracia liberal se busca abonar en todo ese modelo. Pero la realidad es bien complicada. Y el protagonista principal, o uno de los dos protagonistas principales, es un magistrado que durante mucho tiempo ha aplicado el derecho, ha seguido los protocolos, ha respetado los tiempos, los espacios. Armando Pereda es un gran creyente en el derecho. En el derecho y en los principios, en los ideales. Y un día lo invitan a ser fiscal general. Y cuando entra a la realidad, se da cuenta que es bien complicado aplicar esos principios, que esos principios son bonitos en el libro. Va a tener un desencuentro con el secretario de Justicia en que le dice, oiga, pues usted dedíquese a aplicar esto, pero entonces no nos sirve para fiscal. Para que funcione el país y el mundo hay que estar lejos de estos principios. Bueno, y este es un secretario de Justicia que extorsiona a empresarios, los mete a la cárcel si no le dan dinero, sí, claro. que establece jueces por consigna y que además le dicta a los fiscales qué deben perseguir y a los jueces que deben fallar. Así es. Mi visión como estudioso del derecho, Sergio, siempre ha sido respetar los ideales, el deber ser. Pero siempre que quieres ceñirte a un modelo, te encuentras con la crudeza de la realidad. Y eso no solamente le pasa al procurador Arturo Pereda, le pasa también a un joven idealista que quiere ser un maestro, se llama Rodrigo Telles, quiere enseñar el derecho, pero se enamora de una alumna siendo maestro. Así es. En un momento del Me Too. Y esta alumna es una fichita, cuéntanos de Rusádica, además con nombre de ópera de Dvorak. En efecto. Bueno, pero eso escapa de él. Él quiere ser un buen maestro, quiere poner el modelo de los ideales. Y se quiere resistir a la tentación. Pero ya sabes que los hombres somos débiles, ¿no? Cuando la tentación está decidida. Pero en mi novela todos los hombres son débiles. Sí, en mi novela los ministros de la Corte, los magistrados, los fiscales, los políticos, los secretarios de Estado, todos son débiles y todos están condicionados por una serie de estructuras que los van absorbiendo, los van chupando de manera inexorable. Digo, lo que yo pinto no me gusta, pero es lo que he visto en decenas de ocasiones. Gente que parecía honorable, gente que parecía respetable, se va chupando en la institución y de pronto ya es una fichita más de esa institución. Hablabas de que tus hombres son débiles, las mujeres son bastante fuertes. Rusalka es una mujer durísima, sería una villana, pero en realidad podría ser también una mujer muy admirable. Daniela, yo creo que es uno de tus personajes que me parece más sólido. Bueno, y está la presidenta, hay una presidenta de la República. Antes de que hubiera una presidenta, pues tú ya tenías una presidenta de la República, Yaritzi. Tus personajes femeninos son de hecho bastante sólidos, bastante interesantes. Cuéntanos un poco cómo los desarrollas. Bueno, mira, como todos los personajes de una novela
tienen una gotita de ADN del autor. Los más nobles, los más dignos y los más miserables tienen algo de sus autores. Me hubiera gustado conocer a la Rusalka original, pero bueno. No, es que la Rusalka original no es una Rusalka original, es una mezcla de un montón de mujeres que he conocido y que tú has conocido y que todos conocemos, que tienen sus virtudes y sus defectos, sus áreas agresivas y sus áreas pasivas. Pero cada uno, en algunos como que dices, toma un poquito de aquí y un poquito de acá y un poco de acá. Lo mismo en el secretario de Justicia. Tomas de un político, de otro político, de un abogado, de un ministro y lo revuelves y sale eso. Ahora, el secretario de Justicia, ese sí es un villano, pero un villano ya más tradicional que pues claramente rompe con todos los códigos de ética. A él lo único que le importa es el dinero. Así es. Y ve el poder como una forma de tener dinero. Si eso le da dinero, lo demás no le interesa en lo absoluto. Si el país se cae y se desmorona, y si tiene que extorsionar a tantos empresarios, y si tiene que meter a la cárcel a tantos, si tiene que amedrentar a los jueces, lo hace, porque lo único que quiere es dinero. Bueno, de esos hay muchos, Sergio. O sea, no es uno. Sí. Ah, mira, lo tomé de tal. No. Tomas un poquito de aquí y un poquito de acá, y lo revuelves y sale ese personaje, que es don Cecilio Barbachano. Cecilio Barbachano, sí, en este momento no me acordaba, porque además los nombres son bastante diferentes, bueno, algunos de tus nombres. Cuando estaba yo leyendo la novela Hacia el pantano, me acuerdo que varias veces me dije, esto solamente lo puede escribir un abogado que conozca bien cómo funcionan las fiscalías, cómo funcionan los despachos jurídicos, en fin. ¿Qué tanto te ayudó precisamente el hecho de que has sido un abogado pues, desde siempre? Enormemente. Un escritor escribe de lo que conoce. Porque cuando te pones a escribir, si yo me pongo a escribir una novela marítima tipo Moby Dick de Germán Melville, pues yo no conozco barcos, yo nunca he pescado una ballena, yo no sé cómo se hablan los marinos entre ellos, ni sé cómo se lanza un arpón. Sería un fracaso absoluto. Tendría que estudiar mucho y se vería rígida, se vería... Yo creo que un novelista debe escribir de lo que sabe. Si tu padre es granjero y tú viviste en las granjas, pues escribe de eso. Si tu madre ha sido una pintora y conoces el mercado del arte, escribe de eso. Meterme a escribir de temas que no conozco puede ser útil si estudio mucho. Bueno, pero tu novela, a ver, tu gran novela o la novela que más me ha gustado de las que he leído tuyas es la de Inocencio. Y sin embargo, pues no vivías allá en esos tiempos, en los tiempos antiguos, ni sé si haya sido sacerdote católico, ciertamente papa no lo ha sido. Pero... Ni papa. Sí. No, pero es una novela sobre el poder, sobre el poder político. El poder sí lo has conocido, bueno, sí lo has visto. Vamos, he estado más cerca y puedo entender muchas cosas. Yo crecí, como lo platicamos esa vez, en una familia profundamente conservadora. Crecí con toda la religión católica. La absorbí, la bebí, me embriagué de eso hasta que un día rompí con ella. Pero vamos, sí entendí de 7 sacramentos y de lo que es un obispo y un cardenal y un papa. Tienes toda una carrera como abogado, una carrera muy distinguida, has escrito temas técnicos. ¿Qué tanto se puede compaginar eso? ¿Qué tanto? Hay gente que piensa que si no escribes solamente temas técnicos, que una novela, por ejemplo, puede quitarle seriedad a tus otros escritos. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo creo que no, son áreas completamente distintas, pero desde luego se pueden complementar. Y me parece que si tú eres novelista y tienes un background importante, puedes ser mejor novelista. La novela es una recreación de la realidad. Es una visión distinta. Tú lo decías al principio de esta plática. A veces la novela aporta más que el ensayo más riguroso. Vargas Llosa, en su libro La verdad de las mentiras, dice, esto es mucho más interesante en la novela que en la realidad, porque la realidad está, cuando tú quieres documentar cada cosa es difícil. Cuando tú sueltas la imaginación con todo lo que has visto, a lo mejor le das más al blanco que todas las... no sé, un historiador, por ejemplo, dice, bueno, lo que tenemos es esta carta, y aquí se escribió esto, y aquí dice esto. Pero el novelista dice, ¿y qué tal que el autor de esa carta no estaba pensando eso? Y la mandó para engañar a sus correligionarios. Y el novelista te da luces que no te podría dar un historiador, por ejemplo. Te decía que tienes mujeres fuertes, estaba pensando en Rusalka, pero también tienes a una presidenta de la Suprema Corte, Imelda Quiroga, que es así, ¿verdad? Imelda Quiroga, sí. Que está, pues ahora sí que absolutamente atenida a las decisiones de este secretario de Justicia. Sí, la manda a llamar, le da instrucciones, esto quítelo, esto póngalo, esto no se diga, esto reténgalo. Sí, la señora hace lo que le indique el secretario de Justicia. ¿Cuándo escribiste esto? Y lo digo porque pues estamos ahora apenas empezando a
a digerir lo que ha sido la reforma judicial, los cambios que esto implica, y quería saber si esto lo estabas escribiendo mientras se discutía la reforma judicial o si ya habías terminado el texto. La empecé a escribir hace 2 años, y originalmente era un presidente de la República. Pero cuando me di cuenta que todo indicaba que iba a ser una mujer, lo cambié a mujer. O sea, no es una novela que te diga, lo empecé a escribir hace 2 años en tal fecha. Una novela la vas elaborando y se cambias una cosa, pones otra, quitas una, pones otra. Y sobre lo que me decías del mundo jurídico, fíjate, el mundo jurídico es muy importante, es fundamental. No se entiende el mundo sin los abogados. Pero el abogado puro es una figura muy aburrida, porque lo único que hace es un seguidor de manuales. Aplica el instructivo A o el instructivo B o el gran instructivo que es la Constitución. Te acabas de ganar muchos amigos en tu gremio, ¿eh? No, muchos enemigos, perdón. No, soy abogado, soy miembro de la barra, Sí, así es. soy orgulloso miembro de la barra. Pero es una profesión aburrida si no la complementas con algo más. O sea, si solamente es un seguidor de instructivos, pues eso es aburrido. Vamos, tienes que buscar grandes metas, tienes que buscar causas, y los mejores abogados de México siempre tienen causas importantes y siempre provocan, estudian, analizan y ven las realidades de distintas perspectivas. Un abogado que solo es abogado, a mí me parece muy aburrido. Uno de los temas de fondo de Hacia el Pantano es la corrupción. Y hoy tenemos una reforma judicial que nos han dicho que, pues, que va a borrar la corrupción, va a desaparecer simple y sencillamente del sistema jurídico gracias al pueblo sabio que va a elegir a los jueces, magistrados y ministros. Déjame preguntártelo como abogado, si quieres puedes responder como novelista. ¿Realmente ya resolvimos el problema de la corrupción, este problema que tanto que planteas aquí, que es tan importante? Sergio, no solo no se resuelve el problema de la corrupción con la reforma judicial, se va a incrementar a un grado impensable. Se va a incrementar muchísimo. El hombre de la calle lo quiere resolver sus problemas. La casa que me dejó mi madre, el divorcio que quiero, quién se queda con la niña, si el papá o yo, dice la mujer, el tema que lo despidieron injustificadamente de la chamba. Son temas locales. Lo que le preocupa a la gente es el día a día. Y cuando el sistema judicial no responde, lo arreglan o con corrupción o con violencia. Ahora, el Poder Judicial, yo eso lo he dicho siempre, no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero la reforma lo hace retroceder 50 años y lo deja muy mal parado. ¿Piensas tú que la reforma del 94 fue mejor? Mucho mejor, impresionantemente mejor. Era una corte anquilosada que solamente veía temas de legalidad. La reforma no que de constitucionalidad, fue sí. fantástica. De los 21 ministros los redujo a 11. Y dijo, señores, van a tener el 105 de la Constitución y van a poder revisar si una norma es o no constitucional, la acción de inconstitucionalidad. Fue una gran reforma, fue un gran avance y la Corte mejoró muchísimo. Una bocanada de oxígeno. Esto es regresar. ¿Cómo vamos a elegir jueces? Cada persona tendría que elegir en tu boleta, tienes que elegir 400 candidatos. Cuando tú vayas, yo no iría a votar, y lo aviso desde ahora, yo no iría a votar. Pero la gente que vaya a votar, puros nombres que no conoce. Una persona que se dedica, no sé, que es imagínate que yo soy un operador del metro, un operario del metro. ¿Por quién de los 400 votos? Son Juan Gómez, Pedro Jiménez, María Rodríguez. ¿Por quién voto? 400 en cada boleta. Eso es inimaginable. Y ahora al novelista Gerardo, ¿cómo le dices a alguien, mira, esta es una novela que trata trata temas jurídicos importantes hacia el pantano, pero es una novela que es muy accesible para todos? ¿Por qué debes leer Hacia el Pantano? Mira, me parece que es un testimonio literario del momento que estamos viviendo. Es un retrato de la corrupción, es un retrato de la simulación y sobre todo es un retrato del choque de las personas frente a los ideales que dijo que iba a defender. Yo creo que el mismo presidente López Obrador, de pronto, a lo mejor fue sincero, y dijo, yo quiero el bien de aquí, quiero el bien de acá, quiero el bien de allá, pero cuando se enfrentó, todo dijo, ¿para qué quiero el bien si yo me puedo quedar con muchas cosas más para mí, para mi grupo? No estoy afirmándolo. En una novela podríamos... Bueno, la reforma está hecha para que el presidente y su grupo controlen a todo el sistema judicial. Y eso lo puede entender mucho más una novela como estas que el más pulcro de los ensayos, como tú lo dijiste. Gerardo Laveaga, autor de Hacia el Pantano, una novela. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.